Buenos días, muchachos. En este video doy la explicación de los problemas que hicimos el jueves pasado. Hicimos un problema de humedad, o sea, de una mezcla de aire con agua. Hicimos también un problema de acetona y nitrógeno, o sea, un problema de saturación. Aquí lo voy a poner. Este documento ya se los puse en el apartado correspondiente de su Canvas, por si lo quieren revisar. Les puse un PDF por allí. Entonces, quedamos que saturación se refería cuando el gas no condensable no es aire o puede no ser aire, pero sobre todo cuando el gas o vapor que sí es condensable no es agua. Saturación puede ser como el de ahorita, problema, acetona nitrógeno, benceno nitrógeno, tolueno dióxido de carbono, entre muchas combinaciones que se les pueden ocurrir. La acetona, como ya vimos, es un compuesto muy volátil. Eso se debe a la presión de vapor tan alta que tiene. Si comparamos a la misma temperatura tres vapores usando la ecuación de Antoine, el que tenga una presión de vapor más grande va a ser el más volátil. Entonces, comencemos con la redacción de este problema de acetona y nitrógeno. Dice, se tiene una mezcla de vapor de acetona y nitrógeno que contiene un 14.8% en volumen de acetona. Nos piden calcular la saturación relativa y el porciento de saturación de la mezcla a 20 Celsius y 745 milímetros de mercurio absolutas de presión. La presión de vapor de la acetona líquida a 20 es de 184.8 milímetros de mercurio. Bueno, primero que nada, vale la pena identificar que todos los datos que vamos a manejar de presión de vapor deben de ser pues del vapor que sí es condensable, en este caso la acetona. Entonces no tenemos nada que hacer con el nitrógeno. ¿Qué otra cosa muy importante que hay que establecerle inmediatamente en este tipo de problemas? La presión total se divide entre las presiones parciales. En este caso va a ser la presión de la acetona más la presión de nitrógeno tiene que ser igual a 745 milímetros de mercurio. Como estamos hablando de un gas y viendo que los moles están directamente relacionados con el volumen de un gas, el porciento volumen va a ser igual al porciento molar, ¿sí? Entonces, el 14.8% en volumen es igual al 14.8% mol. Aquí lo tenemos como Y de la acetona es igual a 0.148 y por lo tanto la Y del nitrógeno es 0.852. Con esta fracción mol podemos sacar la presión parcial de cada uno de los componentes para cumplir con esta regla. Así como el número de moles de acetona sería las moles totales por su fracción mol, así la presión parcial de la acetona va a ser la presión total por su fracción mol y nos da 110.26 milímetros de mercurio y el resto será la del nitrógeno, ¿ok? ¿Por qué me sirven estos datos? Porque queremos calcular la saturación relativa que relaciona la presión parcial del vapor, en este caso de la acetona, a condiciones reales, o sea, este dato de aquí arriba, entre la presión de saturación de la acetona a esa temperatura. Entonces, por aquí vemos que se calcula como 110.26 entre el dato de Antoine, ¿sí? Si nosotros sustituimos los coeficientes de Antoine de la acetona y, y metemos 20 grados, vamos a tener este valor de presión del vapor. Ahora sí, presión de vapor, no del vapor. Entonces nos da una saturación relativa de aproximadamente 0.6. Quiere decir que el porcentaje de saturación relativa es el 60%. ¿Ok?
Después nos piden con esto el porciento de saturación, ¿ok? Se trata de multiplicar la saturación relativa por la presión de operación menos la presión de Antoine de la acetona entre la presión de operación menos la presión real parcial de la acetona. Sustituimos los valores y nos da un 53%. Esto es nada más siguiendo las fórmulas y las definiciones de cada uno de los conceptos. Ya hasta ahí nos quedamos. El siguiente, que es el problema de la mezcla agua, aire seco y limpio, lo paso para acá. La redacción dice que se tiene una mezcla de aire con agua que actualmente está a 90 Fahrenheit y 29.1 pulgadas de presión absolutas con una humedad relativa del 80%. Si la presión de vapor del agua a 90 Fahrenheit es 1.4215 pulgadas de mercurio y a 60 Fahrenheit es de 0.5218 pulgadas de mercurio, calcular primero la humedad molar que tiene la mezcla actual. ¿Cuáles son las condiciones actuales? 90 Fahrenheit y 29.1 pulgadas de mercurio. Entonces, como no sabemos la composición, este dato de humedad relativa, que es el de 80%, ayuda a calcular esa composición que es ideal calcular en todos los flujos y corrientes que tenemos en un sistema. Entonces, cuando tenemos un sistema, por ejemplo, aire-agua o un sistema vapor-gas, el que sea, este dato de humedad relativa es la clave para calcular composición. Entonces tenemos dos datos de presión de Antoine, es decir, sustituimos con las debidas unidades en la ecuación de Antoine y con los coeficientes y tendremos estos valores. Entonces la humedad relativa, que es igual a la saturación relativa, solo que la humedad relativa, el vapor es agua y el gas es aire seco. Se define como la presión parcial del agua entre la presión de Antoine del agua. Y esto tiene que ser igual a 0.8 porque nos están diciendo que estamos al 80%. De aquí podemos despejar esta presión parcial del agua, ¿verdad? La sacamos de aquí a 90 Fahrenheit, esta es la presión de vapor del agua, entonces multiplicamos por 0.8 y me da que la presión parcial es 1.1372 pulgadas de mercurio. Y la presión del aire será la diferencia entre la presión total menos la presión parcial del agua. Ahí tenemos todo para calcular la composición. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, la fracción mol del agua es la presión parcial del agua entre la presión total, me da 0.0391, y el complemento será la presión parcial del aire. Con esto sacamos la humedad molar que nos pide. Acuérdense que la humedad molar son moles de vapor entre moles de gas libre de vapor. Acá abajo es importante acordarse que no es moles totales de mezcla, es el vapor solamente, perdón, es el gas solamente. Entonces, acá, ¿cuántos moles? Por cada mol de mezcla tenemos 0.039 moles de agua entre 0.9609 moles de aire seco. Los dividimos y da una humedad molar de 0.041 moles de agua por mol de aire seco. La humedad específica es otra manera de decir qué tan saturado está el gas. Entonces, es dividir la masa de agua entre la masa de aire seco. Fíjense también, es masa de agua sobre masa de aire, no sobre masa total. Eso es bien importante. ¿Cómo le hacemos? Si ya tenemos la humedad molar, que es moles sobre moles, lo multiplicamos por peso molecular del agua arriba y abajo por peso molecular del aire. Aquí tenemos la humedad molar. Aquí se eliminaría el mol de agua con mol de agua y aquí se eliminaría mol de aire con mol de aire. ¿Sí? Y sale que tenemos una humedad específica de 0.0254. Aquí las unidades son gramos de agua por gramos de aire, pero como es masa sobre masa en las mismas unidades, puede ser también kilos de agua, kilos de aire, o toneladas de agua sobre toneladas de aire, o libras masa de agua sobre libra masa de aire.
o tonelada corta de agua sobre tonelada corta de aire, o sea, siempre con las unidades correspondientes. El porciento de humedad se saca como la humedad molar sobre la humedad molar en la saturación. Y la humedad molar en la saturación lo único que dice es que la presión parcial del agua va a ser igual a su presión de Antoine. ¿Por qué? Porque estoy en el estado de saturación, de equilibrio, de cambio de fase, como le quieran llamar. Todos esos son sinónimos. Entonces, la humedad molar en la saturación, pues aquí tenemos la presión parcial del agua, que es la presión de vapor, porque está saturado, entre la presión parcial del aire, que es la diferencia entre la presión total y la parcial del agua. Aquí la tenemos. Entonces, si calculamos eso, vamos a hacerlo aquí arriba de una vez, 1.4215 entre 29.1 menos 1.4215 entre, me da 0.0513, 0.0514, vamos a poner, más o menos, ¿sí? Y luego ya dividimos la humedad molar entre la humedad molar en la saturación. Me parece que en clase lo hicimos por otro camino, pero llegamos al mismo, sí, al mismo resultado. Prácticamente el porciento de humedad es el 80%, me dio 79.8. Ahora sigue la temperatura de rocío de la mezcla. Esto significa que la presión parcial del agua que tenemos en este instante, o sea, en condiciones reales, que fue ¿cuánto? 1.1372 pulgadas de mercurio, se tiene que convertir en su presión de vapor, o sea, en la presión de saturación, presión en el equilibrio. Y esta presión hay que sustituirla entonces en la ecuación de Antoine para saber qué temperatura es esa a la que le corresponde una presión de vapor con ese valor. Como los coeficientes que tenemos no dan los valores en pulgadas de mercurio, lo convertimos a milímetros de mercurio. Esa es la única razón por la que se hace la conversión. Tenemos los datos en milímetros de mercurio, sustituimos aquí en la ecuación, dejamos T sueltita y luego ya nomás la despejamos y esta ecuación da el resultado en Celsius y lo convertimos a Fahrenheit. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento, casi como comenzó, digamos, la mezcla, está a 90 Fahrenheit, pero si de una manera isobárica, o sea, sin mover la presión, bajamos la temperatura, cuando lleguemos a los 83 Fahrenheit, comenzaremos el cambio de fase, la primera gota de condensado, el empañamiento de una superficie, que es como cuando cae rocío en las hojas, y eso tiene que ver con un equilibrio o con cambio de fase, ¿ok? Entonces, temperatura de rocío tiene que ver con alcanzar un punto de equilibrio. Temperatura de burbuja también, no más que al revés, la primera gota de gas. Es igual, no más que el proceso va para el otro lado. Bueno, me piden los grados de sobrecalentamiento. Estos los vamos a medir como la temperatura actual menos la temperatura de rocío, que por cierto a la temperatura de rocío también le llamamos dew point, entonces la van a ver así, ¿ok? Y va a ser igual a, le voy a poner aquí OT dew point, va a ser igual a 90, que es la actual, menos el punto de rocío. Estamos en 7 grados Fahrenheit de calentamiento. Una vez que se alcanza los 83 Fahrenheit, donde alcanzamos el equilibrio, si se siguiera bajando la temperatura, pues entonces la mezcla ya sigue en equilibrio porque entre más fría, más agua va a soltar, pero siempre va a estar a punto de condensarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el volumen siempre va a dejar, digamos, completamente saturado el espacio. Entonces, entre más la enfriemos, más se encoge y sigue condensando agua. Entonces, en la pregunta F, donde dice cuál es la temperatura de saturación, pues si ya estamos en 60, pues es ese mismo 60, y si la bajáramos más, seguiría en equilibrio. Me piden a esa temperatura la humedad molar.
Entonces, ¿qué pasa? Que como ya está en equilibrio, la presión parcial del agua tiene que ser igual a su presión de vapor. Acá la tenemos, 0.5218. Entonces, 0.5218 entre la presión total es la fracción mol del agua, el complemento es la fracción mol del aire y la humedad molar es la fracción mol de uno entre la fracción mol del otro. O si tuviéramos un mol total, estas serían las moles de, de agua entre las moles de aire seco y limpio y tenemos una humedad molar de 0.0183. Entonces, hasta aquí esta explicación de los problemas y les recuerdo que tienen un quiz y les recuerdo que vamos a seguir con este tipo de explicaciones hasta que se termine el semestre. Saludos.